Unidos, a Fermi Serachi, pregunta hoy con Jean-Pierre Legnader, presidente de la Cámara de Comercio. Jean-Pierre, mañana abre nuevamente el país o algo más, vamos a ver un montón de más empresas abiertas, pero seguirán las restricciones de movilidad por hora y sexo. ¿Tiene sentido? Bueno, hola Flor. Yo creo primero valorar lo positivo y es que se da una apertura y se recuperan empleos, quizá bajo impacto, pero nos permite analizar y medir resultados y comportamientos. Yo te quiero destacar la apertura de Tocumen y de algunos proyectos de gobierno. En cuanto a proyectos privados de construcción, yo creo que hay que revisar las métricas de apertura que apliquen a todos los proyectos a partir de este piloto. Ejemplo, ¿por qué se requiere un permiso para apertura de un proyecto privado de parte del MINSA y no se requiere para los proyectos públicos? Las restricciones de circulación definitivamente que afectan algunas de las actividades que se están abriendo, porque si los hombres solo pueden salir martes y jueves, y los salvoconductos en principio son para utilizarlo para movilizarse de su hogar al trabajo, entonces hay incongruencias en la apertura que tienen que ser revisadas. Vamos a ir paso por paso. Martes y jueves salen los hombres solamente. Significa que las barberías abrirían solo martes y jueves. Y los salones de belleza lunes, miércoles y viernes. Bueno, eso es uno de los temas que habría que revisar y un planteamiento pudiera ser que en el caso de, por ejemplo, la circulación de las mujeres no esté restringida solo al último dígito de su cédula, sino que permita hacer una división quizás de mitad del día que permita más tiempo. Lo otro es que en la medida que se van abriendo actividades deja de hacer sentido el mismo concepto del salvoconducto. Yo creo que las medidas de circulación y específicamente quizás el toque de queda es una medida que sí pensamos que debe prevalecer y las medidas de circulación tienen que ir adaptándose a las actividades y eso creo que va a gobernar las discusiones que vamos a tener esta semana. Usted habla de los salvoconductos. ¿A ustedes les queda claro que los salvoconductos se van a necesitar o no se van a necesitar? Porque el ministro Sucre habló de que no necesariamente se iban a necesitar, pero el ministro de Comercio dijo que sí. Sí, bueno, se ha creado una confusión con esas declaraciones y vuelvo y recalco, es evidente que hay que revisar el tema de salvoconductos cuando ya hay una cantidad tan grande de los mismos en uso y cuando vemos que hay muchas personas que están operando en la informalidad. Entonces, el tema del salvoconducto quizás hay que mirar hacia restricciones de movimientos entre ciertas áreas, pero el salvoconducto va a dejar de ser efectivo, dejó de ser efectivo hace ya tiempo. El tema de los cercos hacia el interior del país, ¿afecta la apertura positiva, negativamente? ¿Cuál es su idea al respecto como presidente de la Cámara de Comercio? Bueno, los puntos de control hay que analizar, por ejemplo, el punto de control en el área de La Pesa, La Chorrera, si realmente se está controlando o perjudicando a la mayor cantidad de gente. Definitivamente que todo lo que es la parte de la cadena de suministro se está viendo afectada por las filas y la demora que se crea en estos cercos. Y si pudiéramos medir claramente, o el gobierno pudiera medir quiénes son las personas que están circulando, porque si son personas que están moviéndose por virtud de su trabajo, entonces, ¿cuál es el objetivo de ese punto de control? Entendemos quizás medidas de control hacia otras áreas del país donde los contagios o la cantidad de casos son menores, quizás si se quiera proteger esas áreas. Sin embargo, si entre Panamá y Panamá Oeste realmente no hay una restricción de circulación, hay que revisar el objetivo de ese control de circulación. ¿A cuánta gente emplea la industria automotriz como para que sea prioridad abrirlo en este bloque donde la gente le alcanza si acaso para ir al supermercado? Bueno, yo creo que tratar de valorar esa prioridad, nosotros hemos tratado de medir por un lado el impacto en empleo y el impacto en potencial riesgo de contagio a partir de un volumen alto de personas que se ponen una actividad en particular. Sin embargo, en el caso de la venta de autos, ya ellos desde hace un mes estaban abiertos los talleres y más va un poco de la mano de que una actividad que funciona de la mano de los talleres es la parte de la venta de los autos con salones de exhibiciones bastante amplios y poco personal. Entonces era, yo creo que más
poco sentido de lógica de que esa actividad se abriera porque va de la mano de la actividad de talleres que ya está funcionando. Hay muchos sectores intentando abrir su negocio, los casinos, los restaurantes, el hipódromo incluso. ¿Cuáles son los negocios o el sector que piensa usted que debería estar abriendo ya y no está pasando? Esa, digamos que es parte de las discusiones que se tienen en la mesa de reapertura de trabajo, de reapertura que se tiene donde participan los gremios con sugerencias y recomendaciones al gobierno. Y como te comenté, lo que se está tratando de valorar, uno es el impacto en el empleo que tienen las actividades, un poquito relacionado con el riesgo de circulación que pueda tener una actividad. En ese sentido, nosotros claramente las actividades que más empleo generan son la construcción, la venta letal y los restaurantes. Entonces, cada una tiene riesgos diferentes y esos riesgos son los que se tienen que medir y valorar, no solo en función de la parte de salud, sino en su impacto socioeconómico. Actividades como lo que son servicios administrativos y profesionales, son actividades que si bien emplean muchas personas, está bastante más disperso. La construcción también tiene, digamos que sus temas positivos en el sentido de que mucho trabajo se puede dar en áreas abiertas donde el riesgo de contaminación o de contagio es menor. Entonces, esas son las variables que hay que ir tomando en cuenta y midiendo a la hora de tomar esa decisión. Pero ¿en base a qué eligen un proyecto que puede abrir y otro que no puede abrir? Porque abrieron solamente menos de 100, de hecho, y privados muchos menos. Y bueno, ahí hay un tema claro. A los proyectos públicos, los criterios que se utilizaron para abrirlos realmente no estamos claros, son principalmente como proyectos de infraestructura. En el caso de los proyectos privados, hizo un piloto con 10 proyectos de alto avance y lo que vemos hacia adelante es que se tienen que establecer claras métricas para proyectos en general, en todo el país. Si vamos a tomar como métrica proyectos que tienen más del 75% de avance, tiene que ser para todos los proyectos. Entonces, en este momento es para los que tienen más de 75%, todos los que tienen más de 75% de avance abrieron. Solamente tenemos 15 proyectos con 75% de avance entonces. No, el piloto inicial de los proyectos de construcción privada, lo que tiene son 10 proyectos que tienen más del 98% de avance. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jean-Pierre Legnadier, presidente de la Cámara de Comercio. No se vaya. De vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jean-Pierre Legnadier, presidente de la Cámara de Comercio. Jean-Pierre, quisiera ahondar un poquito en el tema de las construcciones. Es un plan piloto con 10 proyectos de construcción. ¿Cómo se eligieron estos 10 proyectos de construcción? O sea, ¿la CAPAC dio una lista? ¿Cómo funcionó esto? ¿Base a qué criterios lo eligieron? Del sector privado se estableció una lista de 120 proyectos que tenían más del 75% de avance. De ahí el gobierno escogió para establecer un piloto de 10 proyectos que tenían muy alto avance, que se fue un proceso selectivo de parte de las autoridades. Discrecional. Hacia adelante no pensamos que debe ser el criterio. El criterio debe ser a partir de métricas como el 75% o el 80% de avance y el número de trabajadores que se consideran. Entonces, todos los proyectos que están en todo el país deben poder estar en la capacidad de abrir. Claro, en este momento digamos que ha sido discrecional. Sí, digamos que podemos verlo como un plan inicial piloto a partir del cual entonces se van a dar más aperturas después, que deben seguir unas métricas que sean generales. Lo otro que es muy complejo y que complica también la apertura es que a diferencia de los proyectos públicos, los proyectos privados, por ejemplo en el área de provincias centrales, se aprobaron 15 proyectos, pero entonces requieren de la aprobación del MINSA para su apertura. Y hay varios proyectos que tienen más de 2 semanas de estar
pidiendo esa aprobación y no la han recibido. Entonces, esto también es parte de las métricas y medidas que queremos ver, no establecer criterios burocráticos para la apertura de actividades que entonces van a demorar que se logren. ¿Qué sentido tiene que podamos seguir entrando a los locales donde ya habíamos podido entrar todo este tiempo, Arrocha, Novi, etcétera, similares, pero no vamos a poder entrar a otro tipo de tiendas, las que abren ahora? Bueno, eso yo creo que más es una pregunta para las autoridades. Yo lo que te puedo decir es quizás el criterio de actividades que son esenciales y se han mantenido abiertas, se mantienen con la capacidad de recibir personas. Sin embargo, no hace mucho sentido que una actividad tenga una preferencia sobre otra si se establecen criterios claros en función de cuántas personas pueden ingresar al establecimiento, si se toman las medidas de seguimiento, los lineamientos de salud en cuanto a la toma de temperatura, en cuanto al lavado de las manos, a la limpieza con gel alcoholado antes de entrar y que se mantenga el distanciamiento. Entonces, estos son los criterios que ahora se tienen que revisar a partir de las aperturas en función de lo que vayamos midiendo y evidenciando que es el comportamiento de las personas. Yo estaba viendo presión por parte de los casinos, los restaurantes y el hipódromo para abrir. ¿Piensa usted que alguno de esos debiera abrir ya? Bueno, yo creo que al final todas las actividades están dentro de una matriz de actividades que están considerándose para la apertura. Aquí el componente principal es su impacto en la empleomanía y su potencial riesgo de contagio. Entonces, en función de eso es que se deben tomar las decisiones. Y claro, todas las actividades están interesadas en abrir, especialmente las que después de 5 meses de estar cerrados. La realidad es que van a haber muchos negocios que van a estar muy comprometidos a la hora de que se dé la apertura de esa actividad. Quiero hablar un poquito de los indicadores de cierre del primer semestre, que seguramente reflejan caídas, pero ¿podemos ahondar un poquito en eso, por favor? Sí, definitivamente que la crisis está dando impacto muy importante en distintos segmentos de la economía. Si vemos el segmento bancario, tenemos que créditos nuevos que en el mes de marzo estaban por encima de los 2.000 millones, para mayo estaban alrededor de 588 millones, una caída de más de 1.500 millones. Se ve claramente una desaceleración en la actividad económica, siendo eso un indicador importante. Las actividades de Tocumen, por ejemplo, claramente están esperando a casi el 5% de lo que era su actividad operacional regular antes de la pandemia. Y las reexportaciones de zona libre. Zona libre abajo 60% en mayo y en junio. Los peajes del canal que habían, que es más un impacto, un reflejo de la actividad económica mundial. El canal venía con un crecimiento en sus operaciones de peajes hasta el mes de abril. En mayo tuvo una caída del 9.5% y en junio del 11%. La venta de combustible en mayo abajo 60% y en junio abajo casi 50%. ¿Y la demanda de electricidad comercial? El consumo de electricidad comercial está abajo en mayo 43% y en junio 35%. Entonces, estas son métricas que ahora hay que empezar a darle seguimiento y ver a partir de las actividades que se van abriendo, cómo se van recuperando para entender dónde se va a estabilizar la economía, que seguramente se va a estabilizar en un nivel mucho menor al que teníamos antes de la pandemia. La recaudación de ITBMS también estuvo abajo 70% en mayo y 60% en junio. Entonces vemos una afectación realmente importante en la economía del país y que también se refleja en el índice de actividad económica, que abril reportó una caída de 35%, y las recaudaciones del gobierno que también presentan una caída de 38% contra el presupuesto para el primer semestre del año. ¿Y qué sentido entonces tiene que los funcionarios de los 3 órganos del Estado sigan cobrando su salario íntegro, no solamente el salario, viáticos, gastos de representación, gastos de movilización? Sí, bueno, ahí creo que hay una iniciativa de parte del Ejecutivo presentada al órgano legislativo para la disminución de salarios de algunos de los oficiales de más alto nivel del gobierno. Pero definitivamente que esto tiene que ir acompañado con contención del gasto corriente del gobierno, específicamente más de viáticos y
y gastos innecesarios que se pueden utilizar para contribuir a financiar las necesidades que se tienen por el lado del sector salud. Definitivamente que hay que hacer un apretón de la correa, como decimos, especialmente en los gastos discrecionales del gobierno. Vamos a otro cambio comercial. Jean-Pierre, ya volvemos. Esto es Flor Mizrachi. Pregunta hoy con Jean-Pierre Legnadier, presidente de la Cámara de Comercio. No se vaya. Mizrachi pregunta hoy con Jean-Pierre Legnadier, presidente de la Cámara de Comercio. Jean-Pierre, ¿qué no está funcionando de la mesa de coordinación de los lunes donde se someten las aperturas? Lo que ha hecho un poco de falta es la información económica de parte del gobierno con relación al impacto que está teniendo el cierre y también la apertura que se ha dado en algunos bloques que nos permita tomar esas decisiones. Nosotros lo que hemos pedido es una revisión de la metodología en esa función precisamente, donde establezcamos medidas que nos permitan tener objetivos, que una vez se llegan a esos objetivos, entonces podemos lograr apertura, ya sea de actividades o de regiones. Para eso requiere que analicemos esa información que nos está proporcionando y también incorporemos otras medidas. Sabemos, por ejemplo, que de los casi 30.000 empleos que se activaron con la apertura del bloque 1 y bloque 2, menos del 2% se han contagiado con el COVID. Okay. Entonces es una indicación clara de que el mayor contagio no se ha dado a partir de la formalización de actividades, sino de la migración del empleo formal hacia el informal. También el transporte público, ¿no? También en el transporte público, pero digamos que si tomamos como referencia una cifra a partir de los empleos que se han activado, muchos de ellos se mueven en el transporte público. Entonces, aquí el tema es que se está dando una informalización de la economía, donde claramente las medidas de higiene son mucho más difíciles de mantener y de controlar. Y ese es un argumento para la apertura de actividades donde las empresas están comprometidas y el sector privado está comprometido en que se cumplan las medidas de higiene establecidas y que representa un ambiente en ese sentido más seguro que el ambiente informal. Jean-Pierre, tu valoración con el tema de los préstamos y fondos de ayuda a las empresas. El trabajo que se ha hecho en la consecución de estas facilidades es importante, tanto del MEF como Banco Nacional y Caja de Ahorro. Aquí lo que preocupa un poco es que en la medida que no sea la apertura de actividades, entonces no hay menos empresas que pueden recurrir a esta ayuda porque no están en disposición de operar. Por otro lado, pensamos, y esto es una sugerencia tanto de parte del sector privado como de algunas multilaterales, y economistas y firmas de consultores reconocidas, de que es importante que haya un plan de garantía del Estado para también estimular el crédito, porque inicialmente digamos que el sector bancario va a estar quizá un poco con temor a hacer préstamos. Estoy hablando en general, no préstamos hacia las pymes. En el caso de las pymes, aquí lo importante es que los préstamos puedan ser considerados como préstamos de alivio. Para que sean préstamos de alivio tienen que tener condiciones bastante favorables, porque si son préstamos con condiciones regulares, a tasas regulares, pidiendo garantías, entonces no se va a poder dar ese apoyo a la pequeña y mediana empresa. Realmente lo que busca es liquidez para arrancar nuevamente su negocio. Creo que ahora, en la medida que también se van dando la apertura de actividades, vamos a poder medir bien el impacto y la realidad de si estos préstamos y estas facilidades que se han conseguido van a realmente tener el impacto que queremos en la pequeña y mediana empresa. El presidente prometió incentivos para las empresas que no despidieran empleados. ¿Usted ha sabido algo más de eso? No he visto detalles sobre eso. Los incentivos que creo que se han dado, más que incentivos, son apoyos a través del programa Panamá Solidario. Esta semana también con la entrega de un
de un bono para cubrir parte de lo que es el 13º mes para los que están suspendidos. Entonces, sí se han creado medidas, pero no hay detalles sobre el apoyo o por decirle, los incentivos para que las empresas no despidan, las empresas que inician operaciones no despidan a sus colaboradores. Quiero cambiar radicalmente de tema a la iniciativa Todo Panamá. ¿Qué ha pasado? ¿A cuánta gente han llegado? ¿Qué problemas han encontrado? Recalcar que es una iniciativa cívica, ciudadana, que ha recibido el respaldo de la empresa privada, de gremios, de clubes cívicos. Inicialmente está trabajando en dos frentes importantes. Uno es una campaña de comunicación con un mensaje claro: el virus lo paras tú, y es un mensaje que lo que estamos invitando es al empoderamiento ciudadano, de que todos somos parte de la solución. Y la otra iniciativa tiene que ver con el acompañamiento de una atención domiciliaria con un plan piloto que inició en Juan Díaz la semana pasada. En ese plan, el Movimiento Todo Panamá está apoyando con la parte alimentaria de los hogares de los casos positivos. ¿A cuánta gente han podido llegar? Y ese piloto tiene la capacidad de manejar de manera simultánea 500 casos positivos y 3.800 durante el proyecto. Pero lo que nosotros estamos acompañando ahora es porque lo que vamos a hacer es llevar a partir de este piloto a otros corregimientos como son 24 de diciembre, Tocumen, Mañanitas, corregimientos donde hay una población de más de 500.000 personas y representan entre estos y el piloto aproximadamente 15% de los casos positivos hoy en día. En la medida que nosotros podemos reducir a través del protocolo establecido para el piloto de Juan Díaz, a medida que se puede reducir la incidencia de casos positivos en los hospitales, estamos bajando la presión que tiene el sistema de salud y ese es uno de los objetivos primordiales. A esto se irán uniendo otras iniciativas como es la compra de equipo y entrega en distintas áreas hospitalarias del país. El Club Activo 2030 también se ha unido con la Plasmatón y vamos a continuar incorporando otras iniciativas para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con esta iniciativa. Y por último, ¿cuál es la posición de la Cámara de Comercio frente al pago de proveedores del gobierno? Bueno, ese es un tema que yo he conversado y los otros gremios también, particularmente, en que en estos momentos el gobierno es un actor fundamental en proveer liquidez al mercado. Entonces, cualquier medida que no vaya dirigida hacia eso va a afectar la situación económica del país. Hoy en día los bancos, como hemos visto, están bastante restringidos por nuevos créditos. Entonces, el gobierno pasa a ser un ente, un agente impulsor de la economía, más que nunca. Entonces, por eso hemos reiterado la importancia de que el pago de los proveedores locales del gobierno se haga de una manera oportuna, de manera que no represente un golpe a la liquidez de los comerciantes locales, especialmente los más pequeños. En la medida que el gobierno retrasa su pago a los supermercados y a otros comercios, ellos a su vez retrasan su pago a los comercios y los que salen perdiendo al final son los comercios más pequeños que terminan financiando al Estado, y en este momento eso no hace ningún sentido. Entonces, reiteramos el llamado a que el gobierno honre sus pagos en un tiempo prudente. Muchas gracias, Jean Pierre, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta hoy con Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio.